Hola, ¿cómo están? Hoy en nuestra penúltima clase en realidad y espero que podamos avanzar. Venía el módulo cuarto, me parece, que se llama Globalización y Neoliberalismo, que son dos temáticas, más los problemas ambientales que hay en el mundo actual y problemas de otro tipo. Y los avances de la tecnología y cómo cada vez nos somos más dependientes de ella. Esas son las cuatro temáticas que aborda este módulo. Primero vamos a explicar qué es el neoliberalismo. Primero, antes que nada, decir que es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo. El liberalismo, y espero que me estés escuchando bien, surge hacia fines del siglo XVIII con Adam Smith, que era un escocés, y recuerden que Escocia, Inglaterra, están ahí al ladito, y en Inglaterra surge la Revolución Industrial, por lo tanto está profundamente relacionada. ¿Quiénes van a defender el neoliberalismo? Se le llaman neoliberales, ¿no? Muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio entre los países a partir de la desregulación de los mercados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en realidad Adam Smith a fines del siglo XVIII plantea que el Estado, que en ese momento gobernaban los reyes, recuerden, en Europa, y simbolizaban al Estado, no debían involucrarse en las decisiones económicas, sino que debían dejar la libertad económica a los privados. Y desde esa perspectiva se plantea el liberalismo. Es decir, que los privados pudiesen obrar como quisieran, de acuerdo a sus intereses, y no a los intereses del Estado, que en este caso era el rey. ¿Por qué fomentan el comercio? Porque el comercio les permitía acumular dinero o capital, así le vamos a llamar ahora, el capital. Y ese capital no era un dinero simple que podía gastar en cualquier cosa, era capital porque se transformaba en una nueva inversión que iba a generar más dinero y con la cual podíamos nuevamente invertir. Entonces, como las características del neoliberalismo, decir que viene del liberalismo antiguo, del siglo XVIII y XIX, que es en lo económico, sustancialmente, que corresponde al sistema capitalista, ya que el dinero sirve para no ser solamente acumulado, sino para promover más dinero. También dice una de las características, tal como pueden leer ahí, abierto a desregularizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los países deben funcionar sin oponer o sin poner tantas trabas al comercio que viene de otros países. Por ejemplo, Chile con China actualmente tienen tratados de libre comercio, los TLC, y esos libres comercio, ¿qué dicen esos tratados? Que hay productos chilenos que pueden entrar a China sin que le cobren mayores impuestos. Entonces, al entrar al mercado chino, esos productos no van a ser caros porque no tuvieron que pagar grandes impuestos de entrada en la aduana y pueden competir con los productos que hay en China. Y eso es súper importante. Y en la parte buena, porque también tiene una parte mala esto, que es uno de los problemas, es que, por ejemplo, en los años 80 comenzaron a llegar mucha ropa a Chile y a muy buenos precios, precio económico. Por ejemplo, hoy en día vamos a los chinos, compramos ropa y esa ropa es mucho más económica que la que podemos obtener en otro lado. ¿Qué es lo malo? Es que había muchos productores nacionales de ropa y la mayoría de ellos quebraron, desde los 80 en adelante. Y eso es como una de las partes
de la deficiencia de este neoliberalismo y de sus fronteras tan abiertas. Uno de los rasgos más importantes del neoliberalismo es que reduce la participación del Estado en la economía y aumenta la del sector privado. Es una de las características y es la que deben recordar, que el Estado, por lo menos, y sobre todo en Chile, como se aplicó el neoliberalismo, es que el Estado participa muy poco, casi nada en la economía y más bien es un regulador de que funcione el mercado, sobre todo en Chile. En nuestro país también se practicaron las privatizaciones durante los años 80, del 75, durante el gobierno militar en adelante, sobre todo en el 80. ¿Y quiere decir las privatizaciones? Habían empresas públicas, por ejemplo, IANSA, LAN, que se llamaba Línea Aérea Nacional, que fue comprado por particulares o por privados. Y esas empresas que generaban ganancias y que eran del Estado fueron entregadas a privados. El Estado quedó con el dinero de las ventas, que lo invirtió, y que supone que hoy debería vivir el Estado de los impuestos, ya que no tiene empresas propias. Y esto también es muy criticado por algunos economistas, porque dicen que esas empresas generaron riqueza solamente para aquellos que las compraron, y no para todos. También el neoliberalismo es criticado porque reduce las políticas de protección social para disminuir el gasto fiscal. Por otro lado, que el Estado tiene menos capacidad de protección social. A modo de ejemplo, durante la dictadura militar o gobierno militar, como ustedes la quieren llamar, el Estado hizo privatizaciones, ¿ya? Y entre esas privatizaciones, porque el neoliberalismo estuvo en toda Sudamérica, pero donde se llevaron a cabo con mayor profundidad esta reforma fue en Chile. Por ejemplo, Uruguay hizo también reformas neoliberales, pero el agua, la educación, la salud, siguió siendo parte del Estado, no se las vendió a privados. Mientras que hoy en Chile nosotros pagamos la luz eléctrica, el uso del agua domiciliaria, existen colegios particulares subvencionados, y en salud no solamente tenemos FONASA, también tenemos la ISAPRE, que son el sector privado de la salud. Bueno, esto en cuanto al neoliberalismo, que va muy asociado a la idea de la globalización. La globalización, que yo creo que todos tenemos un poquito de idea de lo que es, se refiere más bien al intercambio de información económico, cultural, político que existe en el mundo. Y hay muchas fechas a través de la historia que potenciaron la globalización. Una de ellas es muy antigua, es cuando los europeos llegan a América y ocurren los intercambios. Luego, con el imperialismo de los europeos allá en África, por ejemplo, en Asia. Pero por sobre todas las cosas, el hecho que yo creo y lo que una lee como lo más importante es cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría, que fue un proceso que estudiamos en la clase pasada. ¿Por qué es muy importante ese proceso? Porque esa era la gran barrera. Luego de que cae el muro de Berlín, se van a producir mayores intercambios y por sobre todo los tratados de libre comercio, los famosos TLC. Tal como dice acá, la globalización en lo técnico se relaciona sobre todo con la implantación de nuevas tecnologías. El celular que usted tiene, la computadora o computador que probablemente tiene o que yo tengo y que uso, no la fabricamos en Chile, se fabrica en Corea del Sur, en China, en algunos países europeos, en Estados Unidos, y a través de la globalización
podemos alcanzar estos productos. Ahora, este desarrollo se va a vincular fuertemente con la formación de monopolios comerciales y sobre todo de los medios de comunicación actuales. Si ustedes se fijan, yo acá puse algunos como la Fox, HBO, e incluso si solamente venimos a Chile, está el EMOL, que es una conglomeración de diarios escritos de los mismos dueños. Por lo tanto, la editorial y el sentido de la editorial, la visión que tengan sobre las noticias de nuestro país van a ser muy similares. Y eso no permite una mayor amplitud de conocer otra mirada de las noticias. Por lo tanto, la globalización nos da la oportunidad de tener una tecnología que en nuestro país no poseemos, pero por otro lado, ha permitido que existan grandes monopolios de la difusión de las noticias. Acá vemos una imagen que engloba la globalización o que la muestra. Miren, cómo la tecnología, diferentes productos se movilizan a través del planeta. Y eso, yo creo que esta imagen es muy importante que ustedes la retengan, porque también muestra de alguna forma, si ustedes son hábiles para pensar, yo creo que sí, que hay productos y productos. Por ejemplo, aquellos productos mayormente elaborados como los automóviles, televisores o todo aquello que requiere una gran tecnología son producidos por los países más ricos del planeta y que tienen un gran avance industrial. Mientras que aquellos productos que son con menor elaboración, como las carnes, la fruta, los minerales, implican que son países que no tienen o que tienen una muy baja industrialización y por ende que su economía es más inestable o puede llegar a periodos más inestables, porque son recursos que el mercado dice el precio que tienen y que pueden valorarlo o dejarlo de valorar en algún momento. Veamos el caso de Chile. ¿Cuáles son los productos que Chile más vende en el extranjero? Y pongan atención. Maquinaria y equipos vendemos, pero muy poquito. Celulosa, hay que ver solamente Angol cómo está rodeado de plantaciones de pino, de eucaliptus, y todo Malleco, toda la provincia de Malleco. Óxido de molibdeno, que es la minería que está en el norte, la celulosa de eucaliptos, porque acá era celulosa de coníferas o de pino, frutas como la cereza, el vino embotellado, uva y salmones. Y esto es lo peligroso de nuestra economía, que son solamente productos que se extraen, que son recursos naturales, que sin mayor proceso ni industrialización, y que son los mercados externos los que le ponen en precio. Por ejemplo, China nos compra permanentemente cobre. ¿Qué tal si un día China crea un material mejor que el cobre? Nos dejaría de comprar. ¿Y qué tal que si ese material se masifica en el mundo, otros países que también nos compran cobre nos dejarían de comprar cobre? ¿Qué pasaría con nuestra economía? Obviamente que se destruiría. Y eso es lo que implica que dependamos de recursos, solamente de recursos naturales. ¿Y esto cómo se relaciona con la globalización? Creo que ya lo hemos hablado, que habían países que producían tecnología, que eran los más ricos, y países que solamente producimos recursos naturales. Y ese es un grave problema económico. Acá están gran parte de las marcas que llegan a nuestro país y que son de empresas extranjeras. Nos demuestra la expansión de empresas extranjeras en casi todo el mundo, no solamente acá en Chile. ¿Qué provoca esto? La disminución de la economía nacional de cada país en que radica la empresa. Por ejemplo, acá está
Danone o Danone, debería aparecer también Nestlé, que compiten, aquí está Nestlé, que compiten, igual que Soprole, con la empresa nacional productora de leche. Y muchas veces vamos al supermercado y compramos estas marcas porque son más económicas. Y dejamos de comprar marcas que son nacionales. Eso es como de cada uno, pero saber que cada vez que preferimos una marca internacional, podemos llegar a que las marcas nacionales disminuyan la cantidad de empleados o que quiebren y que quede mucha gente cesante. Por eso hay que irlo regulando. Si bien muchas de estas marcas funcionan en Chile, traen el producto de afuera, pero se envasan en Chile, como la Coca-Cola, generan empleo, pero aún así es más el dinero que se llevan que el que dejan en nuestro país. Claro, porque las grandes ventas de la bebida Coca-Cola, que a todos nos encanta la Coca-Cola heladita, o una cerveza heladita, eso le genera mucho dinero a la industria, que es de otro país, aunque tenga acá una empresa de ensamblaje. Genera empleo, claro, pero no hay comparación entre el dinero que gasta en sus empleados chilenos a los dineros que recibe y que se devuelven al país de origen de la marca. Existen a nivel mundial instituciones que van manejando la economía a nivel internacional. Uno es el FMI o Fondo Mundial Internacional y el Banco Mundial. Para poder desarrollar este objetivo existen actualmente diversos organismos internacionales que controlan y fomentan el crecimiento de la economía mundial. Y ya dije, como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, encargado de promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento equilibrado del comercio y prestar asesoría económica a los gobiernos y a los bancos centrales, especialmente de los países que se consideran más pobres. Y también está el Banco Mundial, que tiene como función otorgar créditos a cualquier país del mundo que lo solicite, en especial a los que están en vías de desarrollo. Y esto es terrible, estar entre esos países considerados que no tienen dinero para devolver los créditos, porque son países que se hacen cada día más pobres. Chile no está en esa situación, pero hay otros que en Sudamérica sí lo están. Quise incorporar algunas imágenes para que porque en la prueba ponen muchas imágenes, que ustedes deben primero que nada leer el título, que acá yo lo eliminé para poder establecer la imagen así, y debo leer la simbología, que está acá abajito. Acá dice, porque era un mapa sobre los niveles de pobreza en el mundo. Y si ustedes se fijan, países como, bueno, Canadá y Estados Unidos, que son América del Norte, Europa, sobre todo Europa occidental, Australia, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes, son países, y Japón, que está acá, son países que no presentan niveles de pobreza, que están en color gris. Mientras que en la medida que se van oscureciendo, son los países que presentan mayores niveles de pobreza en el mundo. Por ejemplo, acá, en Sudamérica, Chile aparece hasta con un color levemente rosado. Quiere decir que estamos en mejor situación que nuestros hermanos argentinos, brasileños, mucho mejor que Bolivia, está de un color totalmente oscuro, o que Ecuador o Venezuela, que está muy oscurito. Mientras que acá en África nos encontramos con países que están en peores situaciones. No es todo África, sino algunos países de África. También acá en el sudeste asiático. Este tipo de lectura les puede permitir contestar de mejor forma las preguntas que continúen. Así que podrían ir ensayando, buscando imágenes también en internet. Puede aparecer
y han aparecido imágenes como esta. Aquí me están hablando de la tecnología, ¿cierto? Hay una brecha enorme, un abismo entre dos realidades. Acá me muestra una persona que vive en forma muy pobre y que no tiene acceso a la tecnología. Y si seguimos y lo asociamos al mapa que vimos recién, sabemos que probablemente esta es la realidad de países como Canadá, Estados Unidos, Europa, y que gran parte de la población en Chile posee esta tecnología. La compra. Chile no produce sus propios computadores, pero tiene la capacidad de comprarlos, de importarlos. Mientras que hay países en el mundo que no tienen acceso a la tecnología. Y eso hoy en día presenta un gran atraso. Esta imagen es sobre un elemento muy importante en nuestras vidas, el agua. El agua, tal como lo muestra este mapa, es el acceso de cantidad de agua por persona. Todavía nosotros tenemos un buen acceso, los chilenos, tal como muestra el mapa Argentina. Perú ya no. Perú se está secando según lo que muestra el mapa. Y si ustedes se fijan, Estados Unidos tampoco tiene tan buen acceso por persona a la cantidad de agua. Y esto se transforma en un mayor problema en África, en Europa, en parte de Asia del Sur, y constituye uno de los grandes problemas del mundo actual, el acceso al agua potable. Sin embargo, y se relaciona con lo que ya hemos visto, con la globalización, con el neoliberalismo, con las tecnologías, el problema del agua. ¿Por qué? Porque si bien cada vez hay menos agua en el planeta, agua para beber, agua dulce, existen grandes empresas dedicadas a la venta del agua. Y no me refiero solamente a la del agua potable, me refiero a aquella agua embotellada que nos llegan de distintas partes del mundo, que son muy ricas, pero yo creo que es bueno cuestionarse de dónde vienen y cada una de esas botellas de agua, a qué personas, de qué parte del mundo las deja sin agua. Para finalizar, espero que algo les sirva esta clase. Nos queda una sola, que la envío la próxima semana, y de ahí en adelante les enviaré una serie de test para que puedan estudiar y estar mejor preparados. Un saludo gigante, y junto a este video voy a enviar otros videos de YouTube que les pueda ayudar a estudiar y comprender mejor el tema. Un beso gigante, un abrazo y la mejor de la suerte.